Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en un café con Chac y tenemos una invitada muy especial que es Luz Adriana López de Lux Armonía, que nos va a estar hablando de memorias celulares, de cómo todas esas experiencias que vimos en nuestra vida van quedando registradas como huellas en nuestro cuerpo y que muchas veces nos van a generar bloqueos o limitaciones a la hora de tomar acción, de tomar decisiones o de avanzar en nuestro proceso de evolución y de conciencia. Entonces es un tema súper interesante. Vamos a esperar que se una. Ya está por aquí Luxa. Le vamos a invitar. A ver si me deja enviarle la invitación o si Luxa tú me la puedes enviar a mí. No me deja enviártela. Entonces si me puedes enviar la invitación, perdón, la solicitud para estar en el live, porque no me aparece. Listo, ya te vi. Buenas noches a todos, Claudia, David, Adri, qué rico que estén por acá conectadas. Hola, mi Luxa. Hola, ¿me escucha? Sí, súper bien, ¿cómo has estado? Perfecto. Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esa invitación tan bonita. No, súper contenta de tenerte. Pues había pensado como en otro tema que es como tu fuerte, pero me propusiste este y me pareció súper interesante, que nunca lo había trabajado y que creo que también nos puede ayudar mucho como en todos nuestros procesos. Entonces, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, ahí se van conectando más personas. Pues bueno, vamos a empezar como presentándote quién es Luz Adriana López, qué haces, Dale, cómo llegas a estos temas, a qué te dedicas. Cuéntanos un poquito de ti. dale. Bueno, a todos los que ya nos están viendo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Adriana López. Y precisamente lo que decía Cata, casi todas las personas me conocen más por la parte como de las terapias de sonido, que es como ese, el que es mi fuerte y lo que más doy a conocer, pero precisamente como nunca hablo de memoria celular, yo sí quería que tratáramos este tema porque realmente hay tanto por aprender ahí y como que no, nunca le he dado un espacio tan visible a eso. Entonces, esa es la razón por la que quise que lo hiciéramos en este live, porque me parece un espacio espectacular para que podamos como indagar un poco más en eso. Así que bueno, para todos, mi nombre es Luz Adriana López, yo estudié algunas terapias, en realidad bastantes terapias en Argentina, allá estuve viviendo por 6 años. Entonces me formé con Albert Ravenstein en un centro de estudios de sonido con él y allí digamos que hice todo lo que era la formación de la terapia de sonido. También estuve estudiando en la Escuela de Memoria Celular, que es como el tema que vamos a estar hablando, con Irene Cabrera, que es después les voy a explicar un poquito porque esto viene de algunas, digamos que algunas escuelas que están en Barcelona y que están en Estados Unidos, en California. También estuve estudiando biodescodificación rizoma, que es como una de las escuelas de lo que es biodescodificación, que hay bastantes escuelas de ese tema. Y bueno, también estudié Reiki, también estudié gemas, muchas de las cosas que también tú, Carta, eres súper experta. Así que bueno, estuve haciendo como muchas cosas más por un proceso personal. Digamos Ujú. que todos estos estudios que yo comencé a hacer, los hice porque yo realmente quería entenderme un poco mejor. Yo siento que yo no me conocía a mí misma y también en esa misma desconexión de quién era yo y como de por qué de mis comportamientos y de muchas cosas, entonces hizo que yo quisiera empezar a encontrar las herramientas que me pudieran ayudar en ese proceso. Así que para mí fue, digamos que maravilloso y una de esas sincronías de la vida que terminé viviendo en Argentina. Fue Ajá. muy curioso Eso te iba a porque yo, preguntar, Luta, ¿por qué Argentina? O sea, ¿ese tema no se trabaja acá en Colombia o allá son súper expertos o por qué llegaste a Argentina? mira pues que muchas de las cosas que yo empecé a hacer, todavía, por ejemplo, memoria celular todavía no está aquí en Colombia. Ujú. No hay ninguna escuela de eso aquí en Colombia. Pero para los que no me conocen así personalmente, bueno, yo estudié ingeniería de sistemas, me formé
como Ujú. ingeniera de sistemas y yo me fui recién comenzando mi carrera laboral, me fui a vivir a Uruguay. Y en Uruguay estuve viviendo 2 años. Y esto porque yo quería pues como conocer otras culturas, para mí eso era muy importante, era como parte de un sueño que yo tenía que manifesté. Entonces me fui a Uruguay y después de estar en 2 años en Uruguay, yo dije, bueno, yo me voy a regresar a Colombia. Y yo estaba pues así como ya decidida que me regresaba a Colombia y estaba en un proceso para venirme a vivir a Medellín. Mira cómo es de curiosa la vida, porque uno igual lo que tiene que hacer lo hace y termina donde tiene que terminar. Total. Pero entonces el proceso se empezó a demorar, el de la empresa, para poder venirme con un empleo a Medellín. Y en esas, yo ya había ido varias veces pues como a visitar Buenos Aires y me había parecido magnífico, maravilloso, un lugar espectacular, pero yo no tenía intenciones de vivir allá, simplemente me parecía muy hermoso y me ofrecen un empleo allá y yo me quedé como, bueno, pues lo voy a aceptar porque de todas maneras a Colombia, como es mi tierra, siempre voy a volver, pero pues esta es la oportunidad que tengo de poder conocer a, digamos, lo que es Argentina, que ya me parecía que era un lugar pues muy bonito. Y yo llegué y empiezo a estudiar, digamos que a hacer cosas así, a estudiar, pero de otros temas, cosas que eran más técnicas, todo. Y, y ya pasados solamente unos poquitos meses de estar allá, me hago amiga de una que todavía es una amiga súper, súper querida, súper especial, que curiosamente también cumple el mismo día que tú. Mira, con decirte que creo que tienen la misma edad, Ah, impresionante. Y ella me habla de las constelaciones familiares, o sea, imagínate, eso fue hace muchos años, y yo, ay, qué bueno, entonces esa fue como mi primer acercamiento a terapias. Me sí, fui y me hice una constelación familiar, eso fue en el año 2011, o sea, hace sí, bastante. hace rato, hace 10 años. Y después de eso, ya como que empecé a darme cuenta que había mucha movida de esas cosas en Argentina, en Buenos Aires particularmente. Entonces empecé a tener amigas que me decían, ay, es que mira, que yo ya he hecho esto, que fui donde un bioenergético, o sea, empezaron como a meterme en ese mundo en el que yo no conocía absolutamente nada. Y así fue como llegué primero al sonido. Yo empecé Sí. a ir hacía todos los meses, o sea, yo no faltaba, iba todos los meses, por ejemplo, a terapias de sonido. Desde el 2013 yo empecé a ir a terapias de sonido. Entonces, digamos que fue como todo un proceso primero personal, el que hice con todo, las gemas también. Empecé con ese proceso como de poder hacer mi propio camino, como mi propia alquimia. Así que digamos que todo fue como pequeñas sincronías y conexiones que fueron haciendo que llegara después a lo que fue memoria celular. Y a memoria celular llegué por una psicóloga. Resulta que yo fui donde esa psicóloga eh, a una terapia y ella empieza a contarme que va a empezar un curso de lo que son las bases de la memoria celular. Y yo no sé por qué yo le dije, yo quiero, ¿cierto? O sea, fue como un Llamada inmediata. impulso. Claro, yo dije, sí, yo quiero aprender de eso. Y yo no tenía ni idea, o sea, nada que tuviera que ver con salud, yo no tenía ni idea de esas cosas. Y me fui como a un primer módulo de eso. Me acuerdo que al principio no entendía nada, o sea, para mí me hablaban y era chino básico de verdad. ¿Esto con qué se Pero coge? exacto, o sea, yo no entendía absolutamente nada, claro, totalmente diferente a todo lo que yo había aprendido en mi vida, que era todo muy técnico, cosas que tenían que ver con Obvio. sistemas, otro mundo totalmente diferente. Pero digamos que fue una sincronía haber terminado en Argentina. O sea, creo que ahí estaba mi destino y por eso tenía que ir allá, porque de verdad que fue un lugar que me brindó un montón de información y de conocimientos, que seguramente si me hubiera venido para Medellín en ese momento, en el 2011, cuando me pensaba Sí. venir, nunca habría conocido nada de esto, tal vez no estaría acá, ¿cierto? Entonces, me siento muy agradecida por eso, porque creo que
todas las personas que allá conocí me llevaron a ir haciendo como todo este camino. Sí. Y la verdad es que a mí me encantaría en el futuro, de hecho se lo he dicho a Irene, eh, que pudiera, cuando ya hayan después muchas personas interesadas, que pueda venir a formar personas, ¿no? Porque es increíble, por ejemplo, este estilo de terapia, tengo una amiga que estuvo viviendo en Barcelona y Sí. digamos que una de las creadoras como de la escuela madre de lo que yo he estudiado, todavía ejerce allá, ya está mayor, pero todavía a veces ejerce. Y yo envié a mi amiga a que fuera allá y le dije, vea que te hagan terapia allá, esta mujer, no la conozco personalmente, pero por todo lo que me han contado. Y ella fue y estuvo haciéndose terapias se llama Francesca, con Francesca. Y cuando ella estuvo viviendo como un año y medio en Barcelona. Y cuando ella se decide, digamos, regresar, yo todavía vivía en Buenos Aires para ese momento, ella me dice, que le preguntó a Francesca, bueno, ¿y quién me puede atender en Colombia? Y le dijo, en Colombia no hay nadie. Mm. Todavía no existe en Colombia, ¿no? Entonces fue como que ella dijo, bueno, o sea, todavía no está. Entonces, digamos que eso también es una cosa que yo tengo como un sueño y se lo he dicho a ella, que sería muy bonito porque es de verdad que magnífico. Es una formación larga, no es un curso, es una formación de 3 años. eh, Y es pero es larga. muy apasionante, sí, es larga, pero es muy apasionante porque digamos que cada módulo que vas haciendo vas aprendiendo muchas herramientas. Ellos les llaman herramientas para la vida, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando empiezas la formación, ellos te dicen, puedes hacer los módulos que quieras, no necesitas hacer la formación completa. Y cada módulo te va a dar herramientas para tu propia vida, ¿no? Sí. Y hay muchísimas cosas que son muy prácticas. Por ejemplo, acá les quiero dar, digamos que ahorita estaba pensando como en querer darles un tipcito a todos los que en este momento estén conectados y a los que nos vean después en diferido, eh, que ustedes digan esto después en la vida me sirve y es este. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, me imagino que lo han experimentado muchas veces, que en el momento que tenemos nervios, que estamos agitados porque tenemos miedo o nos hemos asustado. Esto sucede mucho, sobre todo cuando vamos a tener exámenes, cuando tenemos presentaciones de tesis, Una cuando tenemos peli. esos estilos de momentos donde sentimos que este es nuestro momento y no nos podemos equivocar. Empiezas como a generar toda esa adrenalina y de un momento a otro es como que te bloqueaste, ¿no? No, alguna vez en la vida seguramente te pasó que dijiste, iba para el examen y supuestamente yo sabía todo y empecé así a En acelerarme blanco. y en un momento fue como que fuiste a hacer el examen y dijiste, ¿qué me pasó? Que ya no me acuerdo de nada, quería hacer, no sé, algo de matemáticas o de física y se me olvidaron las fórmulas y ya no hay fórmulas y ¿qué pasó? Bueno, Claro, este yo soy estilo de ingeniera, cosas. me pasa muy a menudo. Exacto, exacto. No, a mí también me pasaba. Yo decía, ¿por qué? Otra cosa que me pasaba muchísimo era cuando tenía que leer en público, ¿no? Hay un momento en que, bueno, todavía es algo que a veces tengo que trabajar, pero no entendía qué pasaba conmigo, digamos que en el inconsciente, pero era como que me bloqueaba, ya no podía coordinar, me ponía súper mal. Así que para esos momentos un tip así que les puede servir es, están en uno de esos momentos, necesitan estar conscientes, enfocados todo, pongan una mano aquí, esto se llama, el ejercicio que les voy a explicar se llama frontal occipital, este es el Sí, frontal, pones una mano acá y pones la otra mano atrás en la parte de atrás como cerca de la nuca, un poco por sí. encima de la nuca, este es el occipital. Entonces esto lo que hace es que conecta, o sea, dejas tus manos puestas ahí por al menos, yo te diría que unos 3 minutos, para que la energía fluya entre el frontal y el occipital. Ajá. Entonces, haciendo este ejercicio y respirando, digamos que dejas de
tener esa cantidad de adrenalina que estás, digamos que al principio generando, que hace que Sí. no puedas pensar. Entonces entras como en un momento ya de más paz, aunque estés muy acelerada, dejas ahí las manos puestas, empiezas a respirar, puedes cerrar un momentico los ojos y vas a ver que cuando ya te sueltas las manos, estás más clara para poder volver a pensar, para poder usar esta parte, porque una cosa que sucede muy, que digamos que lo saben los científicos, que lo saben todas las personas que estudian mucho todo lo que es todo lo que es neurobiología, neurociencias, todo esto, es que nuestro cerebro, cuando está aquí en la parte como de lo que es supervivencia, que tiene Sí. que ver con que en el momento que tenemos miedo, para nuestro cerebro reptiliano, que es como el cerebro que también heredamos de los animales y que es como nuestra Ujú. parte más instintiva, cuando estamos en ese modo, nosotros solamente podemos hacer tres cosas: hacernos el muerto, correr, huir o Sí. enfrentar, ¿cierto? Estamos como en ese modo de supervivencia. Vivencia Entonces, si neta. es enfrentar, es como que se genera mucha adrenalina también, como desde la ira, desde el enojo, como es de generar una energía como de aquí estoy. Si es huir, es como que queremos mm, así como tipo ghosting, desaparecer. Sí. Y cuando es hacernos el muerto nos da mucho sueño. ¿Qué pasa? Que en el momento en que estamos por presentar un examen o alguna cosa, eso es lo que menos queremos. O sea, no queremos estar en ninguno de esos modos, ni querer huir del lugar donde vamos a presentar el examen, ni, Bueno, ni si queremos quisiéramos, que nos dé sueño. Bueno, quisiéramos, pero pues si lo tenemos que pero no presentar, lo debería. tenemos que presentar. Sí. Si nos da sueño, pues grave, porque imagínense, no vamos a Exacto. poder pensar claramente lo que estamos haciendo. Y si estamos en esta adrenalina como de la emoción, entonces tampoco pensamos, o sea, porque estamos generando todas esas emociones y no estamos claros en lo que necesitamos pensar. Entonces, digamos que este ejercicio lo que va a hacer es que puedas recuperar la energía. Es como si desconectaras esto aquí que se formó, donde solamente está la energía en la parte occipital, en el cerebro reptiliano, y volvemos a traer la energía a esta parte de acá, que acá es donde está todo lo que es el neocórtex, y en este Sí. neocórtex pues ya tenemos, digamos que todo ese pensamiento creativo, tenemos toda esa, digamos que tenemos toda esa capacidad de poder pensar y poder recordar lo que necesitamos recordar en ese momento, y se activa entonces ya más todo nuestro pensamiento lógico, matemático, si necesitamos hacer algo referente a eso. Entonces, digamos que para mí eso fue muy bonito entenderlo, ¿cierto? Porque yo en todos esos momentos que siempre me ponía así, yo no entendía por qué. O sea, yo decía, pero si yo estudié, pero si yo realmente sabía que está, ¿por qué siempre me pongo tan nerviosa? Y también, pues obviamente que hay una parte que en muchísimas terapias se trabaja, que es la confianza, ¿no? Ujú. Cuando todavía no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestras capacidades, en el momento en el que se presenta el reto, que es lo que deberíamos es sentirnos preparados para poder afrontar, lo que sucede es que nos invade el miedo. Entonces ese miedo pues evita que podamos pensar claramente para poder hacer lo que queramos hacer. Así que parece algo muy básico, pero realmente en todos los momentos, sobre todo que tengan exámenes, que tengan cuestiones que tengan que ver con lo académico, les recomiendo mucho eso. También si entraron en un momento como de un ataque de pánico, una sensación en la que saben que no se están pudiendo controlar, también frontal También occipital, van a funciona. ver que empiezan a respirar y esa energía ahí a nivel del cerebro y de los hemisferios se empieza Lu- a conectar. ¿Usan la respiración, una respiración especial o normal? Normal, la idea es que sea una respiración en la que inhalas profundamente por la Sí. nariz y exhalas profundamente por la nariz. Ya Ok. después, para otro estilo de ejercicios, sí se usa exhalar por la boca, Ok, pero pero esta es nariz, específicamente para nariz, este, nariz.
exactamente, Listo, que está sea súper, profunda y lenta. está súper, Es, súper, yo sé que a todos nos va a servir demasiado. Pero bueno, entonces ahora sí entremos en materia, porque nos dejaste como súper iniciadas, como, ¿qué es sí, esto tan claro. chévere? ¿O que yo quiero más? Bueno, ¿qué son las memorias celulares? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, entonces, esta parte es muy interesante y es algo que, digamos, que a mí me impactó mucho. Digamos, yo tengo una conexión muy fuerte con el cuerpo y como que Sí. siempre sentía que todo lo pasaba a través del cuerpo, somatizaba muchísimo todo. Entonces como que en esos casos es que uno dice, wow, esta era la pieza clave que yo necesitaba saber. Bueno, entonces, todo evento que nosotros hayamos vivido con emoción, sea bueno o sea malo, es decir, bueno o malo, nunca nada es bueno o malo, pero según como nosotros lo Sí. hayamos percibido, ¿cierto? Resulta que a partir de eso es como si nosotros lleváramos un archivo que va directo a nuestro subconsciente y queda registrado en nuestro cuerpo. Ajá. Entonces, esta es la razón por la que se pueden reprogramar memorias aún de momentos que nosotros no recordemos, y no digo solamente no recordar porque lo hayamos borrado, sino porque aún todavía no teníamos formado bien como nuestro cerebro, en el caso, por ejemplo, de lo que es concepción, gestación, nacimiento, primeros años de vida, igual todo está en nuestro cuerpo. O sea, todas las memorias de aquello que nos sucedió desde que fuimos concebidos, todas esas memorias están en nuestro cuerpo. Lo que sea que nos haya pasado, todo lo registramos ahí y de cierta manera es como que hay un archivo, un gran archivo con todas esas memorias. Entonces, lo que hicieron algunos, digamos que los primeros, los fundadores, ahí quiero explicarles un poquito. Hay algunos, hay uno que se llama George Goodhart, Sí. otro que se llama Gordon Stokes. Les voy a hablar como de estos dos que fueron así como fundadores y cabezas. Lo que encontraron fue que toda la parte emocional está totalmente ligada al cuerpo. Esto ya después en el futuro muchos otros científicos lo han dado y han afirmado que sí, y han hecho estudios, pero digamos que en ese momento, antes de todos esos estudios y todo, ellos se dieron cuenta que sí había una relación entre la emoción y la respuesta de los músculos en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucedía? Que en el momento en el que había una emoción, digamos que un trauma, algo que te sucedió, que viviste como un trauma o como algo que te afectó muy profundamente, y ibas a ese momento accediendo como si fuera una llave con el cuerpo a ese momento. Tus músculos del cuerpo se inhibían. Entonces, inhibían es como que se debilitan, dejan de tener el tono. Digamos que un cuerpo sano en general tiene tono, ¿cierto? Sin decir que estás haciendo fuerza, sí, no, sino que simplemente por estar aquí sentada ya tienes un tono, ¿cierto? Sí. Que es un tono que cuando te tocas, por ejemplo, así, no es que tú te tocas y esto se cayó, como si fuera una gelatina, no, simplemente tú te tocas y el músculo se sostiene, sin que estés haciendo una fuerza pues ahí superhumana, sino que simplemente porque estás acá presente, pues los músculos tienen tono. Pero cuando, esto fue lo que ellos investigaron, cuando estás en presencia de estas memorias celulares que quedaron en tu cuerpo de todas esas situaciones vividas, los músculos de tu cuerpo empezaron a comportarse diferente. Entonces Ujú. ya esos músculos no eran capaces de sostenerse, sino que ante esos estímulos, el mismo estímulo que yo acabo de hacer, ante una memoria celular que me afectó, yo simplemente hacía así y se caía. Era como Wow. que no lograba sostener. Esto parece muy loco, pero Sí. en realidad antes que nada yo también tomé terapias de esas, pues porque siempre todo lo que estudié, yo primero lo hice para mí, ¿cierto? Ajá. Y es impresionante cómo no puedes, es
o sea, yo no puedo explicarles El cuerpo no lo responde. no te respondes, como que te decían, sostenga, Wow. y uno intentaba, y uno sentía como que estaba intentando, ¡wow! Y uno decía, pero Sí, ¿por qué? Si ahorita es antes que parecido. no estuviera esa memoria, simplemente sostenía. Total. María Cristina nos pregunta que si esas memorias son las de esta vida o si también incluye memorias de otras existencias, pues como lo que queda grabado en nuestros registros akáshicos. Bueno, esa es una pregunta interesante. Yo te diría que lo que se ha estudiado hasta este momento es de esta vida. Ya yo no les diría que no puede existir la posibilidad de que también haya archivos akáshicos ahí, porque yo creo que nosotros lo que en este momento sabemos todavía es muy poco, ¿no? Es como que Ok. todavía el ámbito desconocido al que no hemos llegado es bastante inmenso. Así que no te diría que no es posible, tal vez sí, dependiendo, me imagino que de qué tan fuerte fue esa vida para ti o la muerte que tuviste en esa vida. Pero digamos que lo que se trabaja en la terapia de reprogramación de memorias celulares, en general está más enfocada a esta vida, hasta la concepción. Es que todo lo que nos pasa de una u otra manera queda grabado en todo nuestro campo áurico. En cualquiera de los cuerpos va a quedar grabado, desde un esquema mental hasta un esquema emocional. Entonces, los registros akáshicos son memorias que quedan registradas en nuestro aura y en nuestra alma. Entonces, puede que la terapia como tal esté muy dirigida como a esta vida presente, pero que hay memorias en tu cuerpo de otras vidas, las hay. Y por eso presentamos muchas Exactamente. veces bloqueos y limitaciones y sentimos un miedo o una fobia y no sabemos por qué. Y es porque en otra Y existencia tuvimos una experiencia traumática, como tú dices, frente a una muerte, frente a una enfermedad, frente a algo que de verdad nos hizo sentir en peligro. Entonces esa memoria sí se queda grabada en tu cuerpo energético. exacto, y sabes que sí ahorita que me estoy acordando, sí hubo un caso, pero digamos que fue un caso que ella nos contó como parte de su experiencia como terapeuta, Irene Cabrera, que es la que Sí. les decía que, con la que me formé. Irene sí decía que una vez tuvo un caso donde fueron a una vida pasada, o Ujú. sea, accedieron a memorias de una vida pasada. No es como lo común, pero también cada persona es un mundo diferente y en el momento en el que estás en una terapia así, pues podría llegar a No, suceder. y te lo digo yo que trabajo registros akáshicos, que literal en una apertura de registros uno siente literal lo que está, o sea, la experiencia que está recordando. Entonces, si hay un dolor muy profundo, la persona lo siente en este momento. Es como si se activara esa memoria y inmediatamente el cuerpo lo manifiesta, la tristeza, la emoción, el dolor físico, la sensación, por ejemplo, si alguien está muriendo ahogado, se siente esa sensación de ahogo. Es más, yo la siento porque como yo a veces soy canal y soy muy empática con las personas, yo puedo llegar a sentir eso en mi cuerpo. Entonces, para mí totalmente queda registrado todo. Todas esas memorias quedan registradas. Exactamente, esto es como lo maravilloso que uno no creería, pero de verdad todo está en el cuerpo y por eso es que es posible poder reprogramar todo, aún la concepción. Cosa que uno diría, ¿cómo? Pero es que desde el mismo momento en el que somos creados, desde el mismo momento en que somos concebidos, ya empiezan a pasar un montón de cosas. En el Ujú. momento en el que estamos en el cuerpo de mamá todavía, que somos parte de ella, lo que sucede es que nosotros no distinguimos qué es nuestro, qué es de ella. Entonces, todo Porque no lo hay que mamá separación. siente, no hay separación. El feto Entonces, se siente todas uno con las la mamá. emociones es uno con la mamá, literalmente. Entonces, todas las emociones que siente mamá, todas esas emociones las siente el bebé como si fueran propias. Ujú. Entonces, desde el minuto cero, mamá ya está con emociones, porque como mujer no vas a dejar de sentir en ningún momento. Total. Entonces, desde el momento cero, el bebé ya está generando toda una cantidad de cosas en su Registro. cuerpo de acuerdo a eso. Exacto, entonces esto digamos que es lo que hace que, digamos, a veces me entiendas, pero yo por qué me comporto así o porque yo por qué me siento de esta manera, a mí nunca me pasó algo así, pero de pronto no fue a ti, ¿qué tal que haya sido a tu mamá? O sea, de pronto ni te diste cuenta de eso, pero ya se te generaron todas esas memorias
Y digamos que las memorias no es que estén activas todo el tiempo, sino que ¿qué sucede con el subconsciente? Cuando están, digamos que las condiciones externas que favorables para que vuelvas a recordar el evento o vuelvas a conectar con algo de ese evento, ahí es donde se activa. ¿Qué pasa? Puede ser un olor Ujú. específico que te recuerda y te lleva a cómo fue, entonces ¡pum! Activa esa memoria celular. Puede ser un sonido, algo de cómo fue ese sonido en ese momento y vuelves a escuchar el mismo sonido. Algunas veces llega a pasar hasta con una canción. Díganme quién no le ha pasado que tuvo una tusa, para los que no son de Colombia, un despecho. Una Así pena de que uno amor. dice, una pena de amor que dice, se me rompió el corazón en los mil pedazos. Y escuchaste una canción en ese momento. El mismo. Y dime si después de los años no vuelves a escuchar esa canción y otra vez vas a, me Conecta. acordé cuando eso me pasó. Entonces, puede ser con un sonido, puede ser con un olor, pero también puede suceder con simplemente que ves un evento que se parece a lo que tú viviste, ¿cierto? O sea, como que hay muchos... hay mu- María Cristina, es que despecho, ¿qué es eso? Esta vaina, yo no sé qué es eso. Me duele, me Nunca me espera. pasó. Bella madre. Eh, entonces, en esos casos, digamos que siempre van a haber eventos que nos permitan acceder a la memoria celular. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que cuando activemos esa memoria, lo hagamos en un espacio terapéutico para que la podamos reprogramar. Porque ¿qué es lo que pasa así con el tema de las memorias celulares? Cuando las activas, por esto que estábamos hablando, sin, digamos que un acompañamiento y fue parte de algo que fue muy traumático, tú vas a volver a sentir como que estás viviéndolo en este momento Se está y lo repitiendo vas la a... experiencia. Y exacto, Y es como si lo lo vives reafirmara, como que, ay, como que se lo regrabara nuevamente, con más fuerza. como si le pusieras la huella encima de eso y entonces queda peor que antes. O sea, si antes sentías dolor, te sientes como que te rompieron en mil pedazos, porque, claro, no estás reprogramando la memoria, sino que estás volviendo a dejar esa misma sensación, ese mismo sentimiento, y se te queda ahí peor. Sí, es como si le echaras pegante a eso. Entonces, ¿qué es lo bueno de hacer este estilo de terapia? Que es en un entorno en el que vamos a reprogramarla, accedemos a esa memoria, pero no para que te quedes sintiendo el dolor que ya sentiste o la sensación que ya sentiste, sino precisamente para que puedas ir y reprogramar, porque para el subconsciente lo que sucedió hace 10 años y lo que sucede ahora es lo mismo. Igual. No Ujú. distingue. No Si hay tú ya tiempo. estás, si tú ya estás sintiendo la emoción que sentiste hace 10 años, hace 20 años, no importa cuánto tiempo atrás, y en ese momento la reprogramas en tu subconsciente, es para el cerebro como si tú sacaras un archivo, lo borraras y metieras otro en ese mismo cajoncito. Haz de cuenta que tuvieras carpetas en el computador y cada carpeta tiene sus memorias, tiene sus archivos. Entonces tú dices, uy, este archivo ya no me sirve. Entonces vas y abres esa carpeta. Cuando, muy ¡Qué ingeniera mío, maravilla! ¡Ah, qué maravilla! Me estoy imaginando una papelera gigante. Quiero una papelera gigante para empezar. Delete, delete, delete. entonces, es como, para mí es como que es como el computador, o sea, yo digo, wow, es que ahí está la asociación porque nos ayuda a entender más fácil cómo funciona el cerebro, porque es como que vas y abres la carpeta, o sea, la tienes que ir a abrir, eso es lo que haces con la terapia de memoria celular, accedes a esa memoria, es como decir, encuentras el archivo entre mil archivos que tienes allá, entonces vas y buscas el que necesitas, y abres la carpeta, miras qué archivos tienes allá y dices, este ya no va, este no lo quiero tener. Entonces llegas y lo descartas y vuelves y reemplazas eso con un archivo nuevo que tiene una memoria diferente. Entonces, por ejemplo, Luisa nos si la pregunta memoria fue, cómo se sí, identifica qué memoria reprogramar.
Bueno, esto en realidad, Hugo, va a surgir de el problema que tú tengas o la cuestión que tú quieras resolver. Por ejemplo, tú en este momento dices, bueno, yo no sé a mí qué me pasa, pero tengo esto de que estoy bien en un empleo y de un momento a otro se me cae. Hace poquito hablaba con una amiga que me decía, yo no sé por qué me pasa que cuando estoy en cuestiones que tienen que ver con trabajo y siento que ya estoy bien y que ya me estoy acomodando, algo pasa. Entonces ahorita, por ejemplo, me estaba contando que estaba estresadísima, súper angustiada, que el que es el dueño de la empresa para el que ella está trabajando le dio COVID y está súper grave. Entonces, como que en este momento no sabe si ella va a poder seguir o no trabajando ahí, ¿Qué va si a se va a acabar pasar? la empresa. ¿Sí me entiendes? Entonces es un estrés porque ella ya no sabe si va a tener o no va a tener empleo. Y uno dice, y ella me decía, pero no entiendo por qué siempre me pasan estas cosas, ¿cierto? Entonces es este estilo de cosas. Tú vas, Hugo, por algo que te está pasando en ese momento, pero nosotros no nos quedamos en lo que está pasando ahí, sino que vamos y miramos, venga, ¿a usted por qué le pasa esto? O sea, ¿de dónde Mm, viene esto? Entonces ahí te se llegan, por generó. ejemplo, las... Exacto. Hubo un caso de una charla que tuve con mi prima que fue súper interesante hace unos años, porque ella no entendía por qué nunca conseguía empleo. Entonces ella decía, pero yo me presento y voy súper bien en las pruebas y yo ya estoy ahí, ya estoy ahí, ya estoy entre las dos que van a seleccionar o las tres que van a seleccionar y nunca me seleccionan. Nunca quedé. Y entonces estuvimos haciendo una terapia y entonces yo le dije a ella, bueno, pero tú, ¿qué piensas del trabajo? ¿Qué pasaba para ti con el tema del trabajo? ¿Qué sentías tú? Entonces yo empecé, mira que uno de todas maneras nunca tiene la última palabra porque el archivo lo tiene la persona, no uno como terapeuta. Entonces yo me le metí por el lado del papá pensando que era del lado laboral del papá, cuando me dijo, no, mira que tú tienes toda la razón, mi mamá trabajaba mucho y entonces a veces me decía que me acostara en un sillón, o sea, se la llevaba para la empresa, pero le decía, acuéstate en el sillón que tengo que seguir trabajando. Entonces a veces ella pasaba todo su sábado en el sillón esperando que su mamá trabajara. Entonces entonces ahí empezamos como, oh, ¿qué fue lo que pasó en tu subconsciente con el tema del trabajo? Que lo Entonces asoció. lo asoció con que el trabajo era horrible, ¿no? O sea, Claro, imagínate, no total. se podía divertir, no se podía jugar porque tenía que estar acostada en el sillón esperando que la mamá terminara de trabajar y parecía que la mamá nunca terminaba de trabajar. Entonces, claro, ella supuestamente desde su consciente ya tenía muchas ganas de conseguir trabajo y sí, yo Ujú. quiero trabajar. Y su subconsciente le decía, pero usted quiere ponerse a hacer eso tan horrible. Acuérdese que su mamá pasaba el fin de semana trabajando y usted tenía que quedarse ahí durmiendo en un silloncito porque no podía hacer nada más porque su mamá tenía que trabajar, ¿no? Entonces, en realidad ella no quería conseguir un trabajo. Quería. Y por eso no duraban. Exacto, por eso finalmente no le aparecía la oportunidad, porque ella esa opción de trabajar la tenía totalmente desconfigurada como algo espantoso. No lo veía como, qué bueno, voy a tener dinero, voy a hacer algo que me gusta, o esto me va a permitir irme de viaje. O sea, ella no lo asociaba así, lo asociaba prácticamente con una tortura. ¿No? O sea, Total. como con algo totalmente indeseable. Entonces, si no era indeseable, si era indeseable para ella, pues no, nunca lo iba a manifestar, porque ahí estaba el bloqueo, ¿cierto? Entonces, cuando vas ahí y desbloqueas esa memoria y dices, pero tú no tienes por qué ser como tu mamá y tú no tienes por qué quedarte trabajando los fines de semana y tú en este momento, y como lo hacen muchísimas personas, puedes tener un balance entre vida laboral y vida personal. Entonces vas a decir, ah, bueno, entonces, ¿por qué es tan malo Está trabajar? bien. No, en realidad es bueno. Voy a tener dinero, voy a poder irme después de viaje si quiero, voy a tener una estabilidad, no voy a tener que estar dependiendo de que nadie me dé dinero. Claro, si ya lo configuras de otra manera, entonces eso ya no va a parecer como algo indeseable, ¿cierto? Claro, es resignificar la experiencia y ahí le digo a Hugo que una forma de reconocer es esos patrones que repetimos todo el tiempo, donde nos sentimos que Exactamente. siempre nos pasa lo mismo
o que sentimos que el bloqueo está en ciertas áreas de nuestra vida. Esas son las memorias que hay que empezar a revisar. Y como dice Luza, puede que no la tengas consciente, pero a través de un diálogo, de una terapia, una conversación, se llega a ese punto. Se llega a Exactamente. identificar cuál es. Mira, uno generalmente dice dinero, empleo, papá. Hay algo con el papá. No. Era una experiencia que ha vivido con mamá donde el trabajo era lo peor. O sea, ir a trabajar era lo peor porque implicaba un sábado sin hacer nada y que me tengo que quedar quieta y dormida. Qué pereza. Una Exactamente. niña, imagínate obligarla un sábado, el día que quiere compartir con sus papás y no poder. Súper traumático. Exactamente. Y esas son las cosas que nos lleva que nos lleva a la memoria celular porque básicamente es el cuerpo el que dice. Y acá, yo no sé si de pronto, Cata, tú has escuchado, de pronto sí, y de pronto también los que ahorita nos están acompañando acá en el en vivo, has escuchado hablar de Crayon, que hace Sí, todas, que hacen, bueno, pues fue muy interesante porque hubo una vez que la profesora nos compartió una charla en la que Crayon explicaba que cuando se hace el testeo muscular, que es esto que les digo para saber si el músculo inhibe o si tiene tono, sí. explicaba Crayon que cuando estás preguntando, le estás preguntando a lo que se llama el innato. Entonces, Mm, hay todo, el innato es como todo ese cuerpo, que no es solamente el cuerpo físico, sino que también es como todos nuestros otros cuerpos. Y en el momento en el que tú preguntas, o sea, toda pregunta que le estás haciendo al cuerpo, estás haciéndosela al innato. Eso a mí me ayudó mm. mucho a entender, porque al principio parecía que estabas como mintiendo. O sea, yo al principio, claro, uno, yo además que soy ingeniera, pues súper mental, yo le decía, bueno, pero uno cómo sabe que si es verdad esto y no que la otra persona se está ahí haciendo la que le inhibe y no le inhibe. Y entonces, claro, todo eso me ayudó a entender mucho de que es como si fuera, así como esta energía divina que compartimos todos, que es ese mismo campo cuántico que se forma en el Sí. momento en el que estamos en una constelación. Que uno dice, para los que han estado en constelaciones, que dicen, pues no entiendo por qué siento esto que siento, esto me duele acá y yo no sé por qué a mí me empezó a doler acá cuando entré en ese campo cuántico si a mí no me dolía, o a mí me empezó a dar tos y yo no tenía tos porque me dio. Es como un mismo campo cuántico. Eso sucede en el momento en el que estás en una terapia de memoria celular. Entonces, cuando empiezas a preguntar a los músculos del cuerpo, tú le haces preguntas específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿en qué, o sea, a qué edad, puedes preguntar, a qué edad se generó la causa raíz de por qué en este momento estoy viviendo eso que estoy viviendo? Por ejemplo, lo del empleo. ¿Por qué Sí. ahora no puedo conseguir empleo, cierto? ¿En qué edad se registró esa memoria? Entonces, Y mira que esta, esa técnica del tono también la utilizamos en Reiki para mirar si el chakra está abierto o bloqueado. Lo hacemos como con este movimiento o con la mano y hacer la presión y que permita que se sostenga o que se baje. También y se ese es el utiliza. testeo, y ese es el testeo muscular de precisión, o sea, es que las bases son increíbles, y Es exacto, acá también. impresionante, Y tú te has dado impresionante. cuenta, a veces eso es así, a veces haces así y Hay no fuiste veces capaz de sostener. no es capaz de sostener esto aquí, el anclaje, sino que eso se abre impresionantemente dependiendo donde tengas ubicadas las manos. Y lo mismo el sostener la tensión y el tono. No, la persona te puede hacer con toda la fuerza y el brazo no baja. Pero hay momentos que medio te toca y ¡puf! Ya tienes el brazo colgando. Es impresionante Exacto. Es ese mismo concepto aplicado ya a que estás en el momento en el que quieres a la ir a esa memoria. memoria. Entonces, cuando estás ahí, entonces tú ya preguntas, por ejemplo, esto que les estoy explicando se llama recesión de edad. Entonces, ya en el Sí, momento que estás en una recesión de edad, preguntas, bueno, ¿en qué edad fue la edad de la causa de esto? Y va a pasar lo que tú dices, Cata. Va a estar firme, 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 y cuando llegas a la edad de la causa, inhibe, o sea, la persona dice inhibe. Entonces, ¿qué sucede? Como no importa si lo que vas a reprogramar es una memoria que la persona digamos que tiene consciente, como lo de mi prima, que sí se acordaba que se tenía que acostar ahí a dormir,
o podría suceder que no se acuerde, ya estás en la edad de la causa, o sea, ya encontraste la carpeta. Es como que ya fuiste y abriste esa carpeta. Entonces, cuando ya estás en la carpeta, ya sacas ese archivo que fue el que generó ese problema y metes otro. ¿Cómo? Bueno, ya hay un montón de técnicas que se utilizan, son muchas, muchas, y la idea es empezar a hacer ese trabajo con todas las técnicas para reprogramar esa memoria. Pero para mí es magnífico decirles que en el cuerpo está todo lo que te haya pasado, todo. Y no solamente eventos del estilo que tuviste un accidente, aunque por supuesto que si tuviste un accidente, que si te rompiste el codo, que si te fracturaste no sé qué, que si te caíste de no sé dónde de chiquito, todo eso está, todo eso lo tienes en tu cuerpo. Pero no solamente en esos momentos, sino que te voy a poner un ejemplo. Resulta que tú ahorita quieres aprender a cantar, ¿cierto? Quieres tomar clases de canto, pero algún profesor te dijo que tú cantabas terriblemente mal, ¿cierto? No tenías voz. Que, que no tenías voz. Y parecía que eso no te hizo nada o ni siquiera te acuerdas de eso, pero después de eso, bloqueada para el tema del canto. Entonces, en esos casos puede ser que no haya sido un evento traumático físico, y no es que te Ujú. haya pasado nada físico, pero hubo algo ahí que te generó tensión, que te angustió, que te llevó a una memoria celular, eso también te queda registrado. O sea, no es solamente lo que haya pasado en el cuerpo, aunque sí fueron cosas que tocaron el cuerpo, accidentes, fracturas, cualquiera de esas cosas, esas sí te quedan, digamos que muy, muy fuertes en el cuerpo. Registrar. Y hay, exacto, y hay que desbloquearlas, ¿no? Hay que desbloquearlas porque todo eso genera un montón de desequilibrios. Entonces, esto digamos que es un mundo muy profundo, por eso pues es una formación de 3 años, pero Claro. lo más bonito es que te da muchísimas herramientas, o sea, cada que estás, digamos que en una terapia, te da muchísimas herramientas, te desbloquea cosas que a veces ni siquiera te entendías por qué, y también te va permitiendo acceder más profundo, ¿no? O sea, yo diría que a veces el cuerpo solamente te va a llevar hasta lo que puedes De lo que piensas. al principio como asumir, ¿no? Porque no va a llegar de pronto a la memoria más difícil y dolorosa que tengas, porque, bueno, digamos que necesitas hacer primero un proceso para estar preparado para llegar Claro, ahí, y ¿cierto? hay una resistencia desde el ego, ay, eso me genera dolor, yo no lo quiero recordar. O sea, déjemelo allá quietecito, a mí no me toque esa fibra que sé que me va a hacer sentir mal. Entonces se genera esa resistencia, por eso tiene que hacer uno como un proceso. Y eso te quería preguntar, uno, ¿cuántas sesiones necesita como para hacer una reprogramación? O depende de la persona, o depende de la memoria que se esté trabajando. Depende de la persona y de la memoria que se esté trabajando. Habrán, digamos, estilos de personas, no solamente digamos que por la persona, sino porque de pronto es algo que no tiene tanta resistencia como justamente lo estabas diciendo, y puede que con una sola sesión la persona ya, no sé, por ejemplo, tenía mucho miedo de presentar un examen. Y cada que pensaba en presentar ese examen, se retractaba y finalmente no iba y lo dejaba pasar, y encuentra por qué, y resulta que era simplemente por algo específico, pero que no fue algo tan traumático, algo tan duro, ¿Sí? y con una sola se reprograma y la persona ya se siente bien, va, dice voy a tomar el examen, lo toma, le sale bien y listo, ya, mira, Está súper tranquilo. bien. Ujú. Como hay otro estilo digamos que de memorias y de situaciones que, que de pronto son más profundas, que si vas a necesitar, digamos que tomar más de una sesión, pero todo eso pues depende, es como muy individual, no se puede dar como una fórmula ni nada por el estilo, pero es maravilloso. O sea, yo les diría que fue una de esos regalos maravillosos que me dejó Buenos Aires, haber podido estar con esta profesora y Estaban en preguntando que esta, cómo se llama esa formación. esta formación se llama memoria celular. Ok. Precisamente pues es la formación de memoria celular, y esto tiene muchos,
digamos que tiene como muchos módulos y muchas fases, ¿no? Entonces hay una primera fase, yo creo que de esto sí les he hablado un poquito más, que tiene que ver con la medicina china. Entonces, la primera fase de la formación, tampoco quiero que parezca que les estoy vendiendo la formación, pero les voy a Porque contar todo, un poquito pues como para que porque entiendan. ni siquiera la tenemos en Colombia. No, Ya pero quisiéramos. bueno, pero como para que entiendan un poquito al principio, ¿Desde qué eh, edad creo ¿desde qué edad, Hugo? que estará preguntando? No sé qué está No preguntando. sé. Bueno, antes de que hables de la formación y que Sí, nos salgamos de lo que estabas diciendo, listo, yo entiendo que puedo reprogramar una experiencia como tal, pero yo puedo reprogramar un síntoma. O sea, me explico, a mí siempre me duele la espalda. Y yo no tengo ni sí, idea porque siempre me duele en el mismo punto y siempre tengo la misma sensación. Yo puedo ir a mirar esa memoria dónde se generó o no se puede, también, desde el síntoma físico. también, sí, Ay, todo, necesito como todo, 48 sesiones. todo, porque Todo lo que siente mi cuerpo. si está en tu cuerpo es porque ahí hay una memoria. O sea, Ok. siempre que haya algo en tu cuerpo también es porque ahí hay una memoria, entonces sí se puede ir. O sea, sí puedes, o sea, puedes empezar la terapia por decir, ok, lo Ay, que se quiero puede es reprogramar a alguien. Sí. ¿Cómo así que si se puede reprogramar a alguien? No entiendo la pregunta. reprogramar. eh, toda Alguien. terapia es, toda terapia es para ti mismo. No sé si Eh, de pronto se refiere a eso, pero no es que tú puedas llegar y decir que tú vas a ir a hacer la reprogramación de tu por hijo, otro, de tu hija o exacto. de tu esposo. No, porque pues obviamente que la persona tiene que estar presente y también tiene que estar disponible. Es decir, una de las primeras bases antes de empezar una terapia es que se le pregunta a la persona si está Ajá. disponible, si lo quiere hacer, porque si el cuerpo, si la persona de verdad no quiere, el cuerpo no va a responder. ¿Eso qué Eso le- significa? Que el cuerpo se cierra y dice, no quiero. Y si exacto. el cuerpo no quiere, yo a la persona le tengo que decir respetuosamente, no Eso puedo les hacer la explicaba, terapia porque no. eso yo les explicaba en el curso de Reiki que la terapia siempre tiene que ser pedida por el paciente, porque tú lo puedes hacer, ¿cierto? Pero estás haciendo una manipulación energética en el cuerpo de la persona. Entonces tú lo que vas a hacer es modificar un flujo, ¿cierto? Y la persona puede que se sienta bien y que haya algún cambio, pero tú no estás modificando la estructura que es la raíz que está generando la condición o la situación externa. Entonces no haces nada, simplemente generas un bienestar momentáneo, pero nunca se va a modificar esa estructura y no va a generar una sanación a largo plazo, porque ni siquiera la persona va a ser consciente de lo que estás trabajando. Entonces, por eso siempre en estos temas terapéuticos debe ser una elección de la persona, que la persona tenga su nivel de conciencia que le permite decir, ven, yo aquí tengo un temita para trabajar, ayúdame a resolverlo, sírveme de guía, porque nosotros como terapeutas somos eso, es un canal y una guía, porque no, tampoco podemos sanar por ti, porque el USA te puede decir, necesitas 10 sesiones y te haces una, los resultados no van a ser Sí, los mismos. Entonces siempre tiene que haber esa voluntad y esa disposición de la persona. Aquí exacto. está preguntando que desde qué edad se puede reprogramar a alguien, ahora sí, ya entendemos. Ya. Ok. Bueno, se trabaja en general con personas adultas, o sea que digamos que desde más o menos eh, los 16 años, como bueno, de pronto no se necesita tener los 18, pero sí, más o menos ya una conciencia, ¿no? Entonces, no es algo que se haga con niños. En general se hace ya como a partir de los 16 años hacia adelante, aunque en general pues el estilo de personas que van más a esas terapias Más ya, adulto. ya son más adultos, pero digamos que podría hacerse también con un adolescente, pues desde que el adolescente quiera, ¿cierto? Nunca nada obligado porque, como les digo, el cuerpo, No, no. si la persona no está disponible de verdad para hacer la terapia, el cuerpo no va a responder, entonces no se podría hacer la terapia. Esta También yo vi que por pregunta ahí de estaban dónde, preguntando por,
por los estudios, ¿cierto? Como por los Sí, que si estudios hay algún científicos estudio antes. científico al respecto, pues como cuál es el aval de Sí, esta técnica que la respalda a exactamente. nivel. Sí, mira, esto justamente era lo que te iba a te iba a contar al principio sobre los conceptos. Esta formación es una formación larga. La primera parte es una formación que se basa en los conceptos de algo que se llama One Tree Concepts, y ahí, de ahí, esa es como la escuela raíz, y es una formación que tiene que ver con la medicina china y que está respaldada por el Instituto Internacional de Kinesiología Aplicada. Ujú. O sea que esto es internacional, digamos que los formadores de esto son personas que se tienen, digamos que yo en este momento yo no podría decir que les voy a dar una clase de esto, no estoy habilitada, porque esos son unos formadores que están con sus Súper nombres allá a preparada. nivel internacional, súper preparados, hay que tomar unos exámenes, por ejemplo, que en Latinoamérica, por lo que entiendo, solamente se pueden tomar en Brasil Sí. para formadores. Es decir, no es que yo pueda llegar y decirles, ah, venga que les voy a dar una clase, pues les puedo explicar un par de cositas y todo, pero en realidad la formación solamente la pueden dar personas que están certificadas por el instituto. Yo estoy certificada, pero como terapeuta, o sea, digamos que en el Instituto Internacional de Kinesiología, en la parte de lo que es Touch for Health, yo tengo mi certificación, mi título, pero, eh, pero digamos que ya para lo que son formadores, esos son, no, y hay que estudiar muchísimo porque yo vi a la psicóloga que me enseñó a mí al principio, que no es Irene Cabrera con la que después terminé estudiando, sino al principio yo empecé con la psicóloga. Ella en el momento en el que estaba haciendo la formación, pero ya para ser, digamos que formadora de personas, la vi y son unos exámenes, o sea, tienen que estudiar unas cosas así grandísimas para poder tomar el examen y ya se fue a Brasil a tomarlo. Entonces, sí, no es, por eso les decía, esto es una formación, Son tiene tres mucha años. información, son 3 años, es compleja, es como a ver, no voy a decir que es lo mismo de larga que es como estudiar una carrera, pero sí es compleja, o sea, no es que La técnica. cualquier persona, claro, y esa es la razón por la que todavía no hay personas aquí en Colombia, o sea, por lo que entiendo, no hay nadie formado pues aquí en Colombia y menos como formador, ¿cierto? Sí. Eh, pero sí, sí tiene pues sí tiene sus estudios y es una cosa que se ha venido estudiando, como les digo, desde los años 60, que tiene sus formadores y que están desde muchas partes, ¿no? Desde Australia, desde Estados Unidos, desde Barcelona, o sea, no es cualquier cosa. No sé qué dijeron, ahí creo que no alcancé a leer bien. Eh, Muchas gracias por tu respuesta. Es que hay muchos charlatanes que buscan ganar dinero usando pseudociencia, un buen uso del marketing basado en la neurociencia. Ok, no, yo entiendo, o sea, las neurociencias sirven para todo, ¿cierto? Y pues obviamente que sabiendo de neurociencias, pues también aprovechan eso para el marketing y para vender y todas esas cosas, sí, es cierto, pero básicamente todo lo que es la formación de memorias celulares no tiene nada que ver con el marketing, o sea, si aprendes cómo funciona el cerebro, pero no tiene nada que ver con marketing, sino que tiene que ver mucho es con la sanación de la persona y cómo la persona puede mejorar su vida, sus vínculos y digamos que su capacidad de moverse en el mundo y de poder, digamos que vivir una vida que ame y que disfrute a partir de poder reprogramar las memorias, ¿cierto? Es algo netamente terapéutico y no pues como orientado en nada a cuestiones que tengan que ver como eh, con poder vender más o con manipular a través de las neurociencias. No, no, para nada. Y como les digo, la persona no está hipnotizada, no es que la persona no sepa lo Eso, que le está pasando. O ¿cómo sea, es una durante sesión? todo el tiempo. Ok, en el momento en el que tú entras a una sesión, tú lo primero que haces es que te sientas con la persona y la persona te cuenta qué es lo que le está pasando, ¿cierto? O sea, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, sea lo que dices tú, puede ser un síntoma físico con el que ya ha buscado y no sabe qué le pasa, puede ser que sea un tema laboral, puede ser que sea un tema de que no sabe cómo comportarse en pareja,
Bueno, puede ser cualquier tema, ¿cierto? Entonces la persona viene y tú ya empiezas un poquito a indagar sobre la vida de la persona, como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Ya has encontrado patrones? Bueno, al principio haces como primero pues un diagnóstico y ya después dices, bueno, vamos a hacer la terapia. Eh, hay unos protocolos al principio para nosotros saber si el cuerpo está disponible y si sí va a responder, ¿cierto? Entonces, en este caso están las preguntas, que estas preguntas son unas preguntas que yo no sé si algunos han escuchado el método Integra veo que también tiene lo mismo, o sea, veo que el método Integra también agarró varias cosas de lo que es esta formación, bueno, en fin, no de esta formación como tal, sino de One Tree Concepts, que es como Sí. la madre, ¿no? Y entonces ahí ya haces las preguntas que tienen que ver con si realmente estás disponible, ¿no? Una pregunta súper importante que siempre se hace es, ¿estás disponible al cambio? Porque algunas veces no estamos disponibles al cambio. O sea, algunas veces sí queremos que se nos quite el dolor y todo, pero no, en realidad no queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos, ¿cierto? O sea, y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo no voy a querer? Tú Mm, crees que quieres conscientemente, pero tu subconsciente todavía no quiere, ¿no? Y entonces está en ese listo. momento hay que decir como, bueno, Y se puede hacer hay un que, trabajo como para activar ese cambio y para que más adelante tú lo puedas reprogramar o ya exacto. digo En que no. general, no, no. En general lo que hacemos es que si el cuerpo dice que no, pues nos sentamos con la persona, charlamos más con ella, toma agua, respira, cuéntame más. Entonces ya vamos Ir más como profundo. abriendo esa capa, ¿cierto? Vamos de pronto desde la comunicación abriendo esa capa que puede ser que esté muy cerrada a nivel, digamos que energético y de subconsciente. Pero pero digamos que desde el otro punto, desde el otro punto también puede ser que simplemente hacemos las preguntas y de pronto alguno nos está respondiendo bien, entonces pueden hacer unos ejercicios. Una cosa súper importante siempre es, te tienes que hidratar. Si la persona está deshidratada, no funciona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo un campo electromagnético, ¿cierto? Y no conduce bien, no funciona bien si nosotros estamos deshidratados, ¿cierto? Entonces, siempre eso es súper, súper importante. Entonces, eh, hay una forma en la que puedes testear si la persona está hidratada o deshidratada y necesita tomar más agua, todo con los músculos, ¿cierto? Digamos que uno que se usa mucho, aunque el que tú estabas también mencionando, Cata, se usa mucho, pero uno que se usa mucho es el deltoides, que es este de acá, es un musculito Sí. aquí que nos une. Entonces, digamos que testeando el deltoides, puedes, digamos que acceder a esa información si la persona está deshidratada, si necesita tomar más agua. Y bueno, se hacen, digamos que todas las preguntas de rutina para estar seguros que la persona sí quiere. Y ya en el momento en el que arranca, entonces ya empiezas primero a decir como, bueno, o sea, aquí qué pasó. Entonces primero se hacen algunos ejercicios en el presente. Esto todo viene como dentro de una forma de terapia que está establecida. Y después de esto se pregunta si la persona necesita recesión de edad. ¿Esto qué significa? Que no en todas las ocasiones va a ser necesario ir al pasado para poder reprogramar la memoria, sino que hay momentos en los que es posible desde el presente reprogramarla, dependiendo de qué tan profunda y tan dolorosa haya sido. Cuando fue una memoria muy dolorosa, muy profunda, seguro vas a tener que ir al pasado, pero si es Sí. una memoria que digamos de algo muy puntual que te pasó hace poco, puede que simplemente con trabajarla en el presente la puedas limpiar sin necesidad de ir a hacer recesión de edad, de ir al pasado. Entonces, eso es como la terapia, pero en todo momento la persona está consciente, la persona está, digamos que, consciente de su cuerpo, consciente de todo lo que está pasando y haciendo, digamos que la mayor parte del trabajo, ¿cierto? Porque nosotros como terapeutas acompañamos a la persona, pero los ejercicios y todo lo que hace lo tiene que hacer la persona. O sea, yo no como terapeuta no puedo hacer nada por el consultante, Pero ¿no? O sea, el consultante es el que tiene de verdad que hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque pues en el momento de la reprogramación de la memoria y todo, es el que tiene que poner el mayor, digamos que la mayor profundidad de trabajo.
¿Se Y hacen ejercicios después de la terapia o es solo durante la terapia? ¿O uno queda con tareas, con acuerdos, con tareas. decretos? Ah, ok. Quedas con tareas y esto depende también de cada sesión, pero a veces te pueden llegar tareas de decir, tienes que hacer esto por 5 días. Por ejemplo, necesitas tomarte 3 vasos de agua por 5 días. Puede ser eso, como puede ser algo que tenga que ver, por ejemplo, con lo motor, como, bueno, ya reprogramaste esta memoria y algo que vas a asociar con esa memoria es, por ejemplo, un chasquido, ¿cierto? Entonces vas a hacer eso por 5 días o sea, es como que haces también un refuerzo, por eso te decía que tiene que ver mucho también con el consultante, de que lo quiera Sí. hacer, porque también tiene que ver con un refuerzo. También algunas veces tiene que ver con algunas palabras que vas a tener que decir de yo soy, y bueno, dices unas terapias, que eso todo lo dice el cuerpo. O sea, hay todas unas tablas eh, con una información emocional y el cuerpo es el que va a decir todo, ¿cierto? O sea, es como que yo como terapeuta guío las cuestiones, pero todo es lo que el innato, que es lo que decía Crayon, que me pareció muy bonito, Sí. lo que el innato diga que hay que hacer. Digamos que siempre es la persona la que te está dando la información con la que se va a trabajar. Entonces, eso es lo bonito y es como la Eso, razón por la que me encanta nunca te eso equivocas. eso me encanta lo que explicas del cuerpo porque muchas veces nos preguntamos, pero es que si yo todos los días me levanto y hago las afirmaciones, yo estoy cansada de repetir, yo soy tal cosa, yo soy libre de, yo soy abundancia, y yo repito y repito y no pasa nada. Entonces es muy teso porque es que tu cuerpo no quiere integrar eso. Entonces yo digo que, como dice Matías de Estefano, uno se ilumina es por biología. O sea, el cuerpo es el que te permite hacer Tal esas cual. procesos. Exacto, exacto, exacto. Es que la verdad, la disposición tiene que estar en todo tu ser. Porque si tú simplemente desde la mente quieres decir 1000 veces una cosa y el cuerpo y todo lo demás está por otra y el subconsciente está por otra, te puedes quedar la vida entera repitiendo y no va a pasar Y no nada, pasa ¿no? Porque realmente ahí todavía no está, o sea, no has, para que lo no entiendan está mejor, es esa como que decisión de todavía no han abierto, es como que todavía no han abierto el folder. Es como que tienen todas las carpetas ahí y ustedes están, repita, repita con las carpetas ahí sin abrirlas. Entonces es como cerrada. que, O sea, exacto, hay que estás borrando, abrirlas para que, exacto. no estoy Es reemplazando, como si, estoy ahí llenando pero no está reemplazando absolutamente nada. O sea, el patrón viejo no se está quitando. exacto, es tal cual ¿Cuánto, como lo estás cuánto diciendo. dura una sesión, Lusa? Una sesión puede durar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, dependiendo de lo que haya pasado con la recesión de edad. A ¿Se veces puede las hacer, recesiones de edad es son solo profundas, son muy presencial o profundas. también se puede hacer a distancia? Eh, bueno, esto es algo muy interesante hasta el año pasado con la pandemia. Siempre se había dicho que esto solamente se podía hacer de manera presencial. Pues lo digo es porque como Ahora, implica tanto el cuerpo, entonces como, yo personalmente, Luz Adriana, porque no soy formadora, yo solamente presencial. Pero lo curioso es que las que ya son formadoras han logrado ir un poco trabajarlo. más allá y trabajar con esto de manera virtual. De verdad, yo les digo de todo corazón, yo creo que pues yo soy una persona que siempre me gusta ser como muy honesta con todo y pues creo que eh, ellas como formadoras pues tienen 1 millón de experiencias, ¿cierto? Entonces ya lo están haciendo de una manera virtual. Yo lo hago solamente de manera presencial porque para mí es muy importante poder ver qué está pasando de verdad con la persona en cuanto a sus músculos, ¿cierto? Sí, Digamos que para poder hacerlo de manera virtual necesitaría que la persona que esté del otro lado ya conozca bastante bien su cuerpo, ¿cierto? Que ya sea capaz de claro. reconocer cuándo inhibe, cuándo tiene tono, que sea una persona que pueda sostenerse un poco más, porque en el momento de una recesión de edad pueden pasar cosas
profunda, ¿cierto? Entonces, se necesita el acompañamiento de manera presencial para sostener a la persona en esos momentos. Como te digo, habrán personas que ya tienen, digamos que ya son terapeutas de otras cosas y todo, que ya conocen mucho ese cuerpo y todo, que de pronto se puede pensar en hacerlo de manera virtual, pero digamos que para cualquier consultante, yo creo que sí, presencial solamente. ¿Qué dice? A vivenciar entonces. Sí. Bueno, Luz, a ver, ya estamos como finalizando. Hagamos ¡Oh! como, Se nos pasó el tiempo. se ¡Wow! nos llevamos 1 hora y cuarto. Yo no me acabo de dar cuenta de la hora, pero bueno, preguntan que qué costo tiene una sesión de reprogramación. Pregunta Diana. Bueno, mira, las sesiones de memoria celular valen 120.000 pesos. Estoy en Medellín, no sé si esa parte la había dicho al principio, yo estoy en Medellín, con mucho gusto, con mucho amor. Son, de verdad que son muy, muy, muy profundas, son muy buenas esas sesiones de memoria celular y, y realmente, digamos que a mí me sirvieron bastante y esa fue una de las razones por las que profundicé tanto, digamos que no solamente tomar un módulo o dos módulos, sino que de verdad decidí hacerme la formación fue porque vi, digamos que todos los resultados que iba generando en mí, ¿cierto? Sí, ahí Eh, les dejé tu Instagram para las personas que la quieran seguir. Igual yo en el copy, también en el que anunciamos el live, está la cuenta de ella para que la sigan, que Luz hace unas cosas maravillosas. Pues hoy me está sorprendiendo con lo de memorias celulares, que no sabía que lo hacía, pero con el tema de sonido sí conozco mucho su trabajo y de verdad que es maravilloso. Esa mujer tiene magia. A la hora de tocar esos instrumentos, ustedes no se imaginan lo que es una sesión con ella, o una meditación o una sesión de sonido, o sea, eso es súper, súper, súper. Entonces, ella Eso, eso, eso también, o sea, cada persona tiene algo que le gustará más, pero no es el único estilo de terapia que hago. También hago terapia de sonido, como está diciendo Cata. Hay, digamos que eventos grupales, pero también hago terapias presenciales que son específicamente individuales para trabajar con los instrumentos que son cuencos sobre el cuerpo de la persona para que profundicemos en esa vibración, en dolores físicos y con diapasones terapéuticos, otras cosas que después en otro momento charlaremos un poquito más al respecto. ese será el Eh, próximo encuentro, hablar de sonido. Te preguntan acá sí, que ella pensó que estabas en Bogotá, que si de pronto conoces a alguien en Bogotá, porque ella está en Boyacá y le queda complicado venir a Medellín. no, claro, está súper lejos, no sabes que no. Por lo menos en el tema este de memoria celular, por el momento no hay personas que yo conozca, que por lo menos, por lo que Que entiendo, pueda no hay, recomendar, todavía sí, no hay. pueda recomendar y como decir vas a, Por lo que entiendo, todavía no hay personas formadas aquí en Colombia. Digamos que yo sería una de las primeras formadas, soy pero porque me formé en Argentina, ¿no? Y Argentina. después me vine acá, pero todavía no hay escuela acá y todavía no hay personas que yo sepa hasta el momento que estén formadas en, totalmente no, no hay aquí en Colombia. Bueno, tienes las terapias de sonido, tienes la reprogramación, ¿qué más tienes? ¿Tienes algún También curso? tengo también, no, sabes que todavía no tengo cursos, después de pronto lo pensaré, por el momento solamente terapias. Y tengo también biodescodificación, que la biodescodificación tiene las mismas bases de, bueno, de lo que a algunos llaman la bioneuroemoción. Tenemos pues digamos que varias escuelas, una es la de Enrique Corbera, otra es la de Fleche, otra es la Sí. de Ángeles Walter en Barcelona. Yo estudié particularmente con una mujer que se llama Violeta Vázquez, ella tiene una escuela de puericultura en Argentina y ella también es, digamos, escritora de ya bastantes libros y todo, y me formé con ella y me gustó mucho porque ella tomó de diferentes escuelas e hizo, digamos que una fusión y en esta fusión incluía ciertos aspectos que otras escuelas no incluían.
Entonces, digamos que también es estudiar, para los que no sepan mucho de qué es lo de la biodescodificación, es aprender a entender cada síntoma de tu cuerpo, cuál Ujú. es la emoción que eso lleva por, digamos que por debajo. Eso ya ahorita se manda mucho por WhatsApp, todo. Sin embargo, aunque esos diccionarios de biodescodificación nos dan cierta información, cada persona es un mundo aparte, es un mundo diferente y cuando de verdad quieres biodescodificar algo para sanarte de eso, el proceso es individual. Eso sí, es Total. muy, muy Luisa, ¿y importante. la terapia que haces con la respiración? ¿Cómo es que se llama? Se me Ah, esa se olvidó. llama rebirthing. Ah, Rebirthing, esa, gracias, esa no la había mencionado. Esto es muy bonita, es una terapia de respiración para volver a nacer, es de volver a nacer. Y esto también sucede porque casi, pues, un 80%, muchísimas personas de nosotros tuvimos alguno que otro problema al nacer, pudo haber sido porque tuvimos que nacer por cesárea, forceps, algunos se adelantaron, algunos casi que no nacen, la mamá tuvo problemas, algunos preeclampsia, bueno, hay de todo un poco en cosas que tienen que ver con el nacimiento. Entonces, esta terapia que tiene que ver con una terapia de respiración consciente, pero es una terapia profunda donde se está respirando por un tiempo muy prolongado con una respiración consciente, una respiración exigente, sí. puedes llegar a ese momento de tu nacimiento para nacer, para volver a hacer todo ese proceso a nivel como corporal y a nivel de memoria para volver a nacer y que ya sea un nacimiento que tú sientas que es por ti mismo, con tu fuerza, con tu energía, que te da como todas las herramientas para poder nacer al mundo, ¿no? Y poder como tomar la vida como con esa fuerza y ese Eso. aire que vivimos ahora. Bueno, ya saben que Eso. ella es súper tesa, o sea, súper preparada, ya escucharon todas las certificaciones que ha hecho, todo el conocimiento con el que ha estado en contacto, con toda la sabiduría que tiene integrada en su ser. Como ser humano es espectacular, yo la adoro, es de mis compañeras de trabajo y de mis amigas, o sea que es súper recomendada para que Ay, se tan pongan bella, Cata. con ella, de verdad que quedan en muy buenas manos. Luza, no, muchísimas gracias, súper interesante todo lo que nos compartiste, de verdad que como que quiero 20 sesiones ya. Ay, qué Quiero bueno. hacerlas. Muchas Qué bueno, Cata, gracias. es que viste que yo casi nunca hablo del tema. Por eso es que dije, no, hay que darle un espacio al tema porque casi nunca cuento nada de esto. Dale, y es súper, súper chévere, o sea, de verdad que una terapia muy completa, muy maravillosa, que es súper importante que la gente también conozca y que estás tú, pues, si eres prácticamente la única persona en Colombia que la hace, pues imagínate cómo no íbamos a hablar de ese tema. Entonces, muchísimas gracias por tu generosidad, por todo lo que nos compartiste y yo sé que esto le va a llegar a las personas que necesiten reconectar de esa manera, a través de tus terapias, a través del sonido, a través de la respiración, a través de todas estas técnicas que manejas tan maravillosas. Y quedamos pendientes para el live de sonido, porque yo sé que también hay muchas personas que conectan con ese tema. Entonces, en una próxima oportunidad te tendré por acá hablando de ese tema. Muchísimas gracias. Claro que ¿Cómo sí. es que te Muchas quieres gracias por esta despedir? ¿Con qué oportunidad. cerramos? Muchas gracias, Cata. No, pues a todos, ya saben, frontal occipital, para los que no estuvieron Ejercicio. presentes al principio, recuerden que siempre que estén en un momento en el que están sintiendo mucho miedo, que se bloquearon, lo primero que tienen que hacer es respirar frontal occipital para que puedan volver a conectar con esta parte del neocórtex que es la que les va a permitir pensar con claridad y poder actuar de verdad tomando decisiones conscientes y no desde el subconsciente, ¿no? Es consciente en vez de subconsciente. Así Okay. que les dejo ese ejercicio. También recuerden tomar agua. Eso es muy, muy importante siempre que estén en momentos en los que tienen mucha adrenalina. Tomen bastante agua. Y también, digamos que un ejercicio que pueden hacer eh, es poner
bueno, realmente hay que hacerlo de las dos maneras, pero ponen primero una de sus manos en el ombligo y la otra mano la ponen un dedo aquí arriba Del del labio. labio superior y el segundo dedo debajo del labio inferior y van a mover así mientras respiran. Tres respiraciones, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Hacen las tres respiraciones estando parados. Es mejor hacerlo parado. Y luego cambian. Ahora, con la mano que antes tenían acá, la ponen en el ombligo Sí, y ponen un dedo acá, otro dedo acá. Van moviendo mientras van respirando. Y esto les va a ayudar a volver a conectar, sobre todo en momentos de trabajo con mucho estrés o momentos en los que estén para exámenes, tesis, presentaciones, cuestiones donde se sienten que van a entrar en estrés y no van a poder hacer las cosas bien, hagan estos ejercicios para que puedan volver al presente y no les gane el estrés o no les gane el miedo en el momento en el que estén haciendo lo que tengan que hacer. vale, Luza, ¿Listo? perfecto, Eso es ya todo. saben. Tienen dos ejercicios básicos y súper importantes para todos los procesos de miedo, de ansiedad y de inseguridad, para que los pongan en práctica y nos cuenten después ahí en los comentarios cómo les fue con eso. Muchas gracias a todos por acompañarnos, esperamos que Muchas gracias. con esta información y que la puedan aplicar a sus vidas. Y a ti, Luza, ya sabes, muchísimas gracias, un abracito y una feliz noche para todos. Nos vemos dentro de 15 días nuevamente. Gracias, muchas gracias a todos y gracias, Cata, a ti por este momento tan especial. Bueno, un abrazo y sí, queda grabada para que puedan tomar notica de los ejercicios. Entonces, feliz noche, que descansen, chao. Chao.